Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 8 minutos, 16 horas 8 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este jueves 19 de agosto de 2021. La temperatura en la ciudad capital 29 grados centígrados, bastante calor. Gracias como siempre por formar parte de la familia de Pulso Saludable, por interesarse en el ocuparse en su salud. Y si usted tiene algún tema de salud que le agradaría que desarrollara alguno de los expertos que siempre son excepcionales en Pulso Saludable, háganos saber todas sus dudas o planteamiento de algunas ideas de temas y con gusto programamos una puntual entrevista para que usted conozca un poco más a detalle sobre diversas patologías. Hoy tendremos un programa muy interesante. Vamos a dejar un gran espacio a platicar sobre Sala 1. Hoy tuve la oportunidad en la mañana de formar parte de este festejo de 10 años de estas clínicas 16 ya en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, clínicas oftalmológicas que tienen promociones. Ya más adelante les platicaré de qué va esta celebración de 10 años, la primera década de seguramente muchas, y una de las enfermedades, las oftalmológicas, que tienen ocupa el segundo lugar la deficiencia visual o la ceguera, la segunda causa de discapacidad en nuestro país. Entonces son enfermedades las oculares que hay que poner puntual atención en ellas. Más adelante le cuento de qué se desarrolló este evento y cómo puede formar usted parte si tiene alguna enfermedad o necesita alguna revisión oftalmológica. Le contaré más adelante cómo puede usted acceder a todas las promociones que tiene esta empresa, por supuesto para el público de Pulso Saludable. Además, platicaremos con mi queridísimo Jorge Negrete de los deportes, cómo no, a ver cómo van los deportes, por ahí ya bien asentado, ya entrenando, mi querido Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, a ver qué tal le va. Me comentaban la vez pasada que genera muchísimo dinero la sola presencia de este astro del fútbol allá en París y la camiseta con el número que va a llevar él puesta con esta nueva encomienda de este equipo ya se vendió, ya se generaron alrededor de 1.2 millones de euros, así es que bien de vengada la cantidad que le van a pagar, los pocos millones de euros que le van a pagar ahí humildemente al señor Messi, bien ganados se los tiene, aunque insisto, me cae mal cuando trata feo a los niños, yo prefiero particularmente al señor Cristiano, pero no debo de dejar de mencionar que es muy talentoso. También vamos a platicar con una experta en el tema del trastorno alimentario. ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado que desde niños empiezan con este tipo de trastornos? ¿A qué se le llamaría un trastorno de la alimentación? ¿Cómo especialmente tendríamos que poner atención en ello para guiarlos, para apoyarlos, para que más adelante no sean unos adultos que tengan ya como base establecida este trastorno sin haber llevado un tratamiento, un acompañamiento ideal y que eventualmente puedan sufrir graves consecuencias? Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Demos pues inicio a la jornada del día de hoy. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña
Y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom la doctora Ana Rosa García Verdeja. Ella es médica psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia. Ella es adscrita al servicio al Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre los trastornos de la conducta alimentaria o de la alimentación. Ahora nos dirá cómo debe de referirse uno a ellos en niñas, niños y adolescentes. Doctora Ana Rosa, como siempre, un placer tenerla con nosotros. Gracias, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Quisiera preguntarle de primera instancia, ¿cómo se debe denominar? ¿Es un trastorno de la conducta, como su nombre lo dice, de la alimentación o sin la conducta y solamente de la alimentación? ¿Cómo es? El término correcto es trastornos de la conducta alimentaria, justo porque hace referencia a patrones en el comportamiento que nos lleva a una desadaptación o a una malfunción en relación al acto propio de alimentarnos. Claro. Entonces, trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es que esto se empieza a desarrollar? ¿Nacemos con esta predisposición o debido a factores medioambientales, culturales, sociales, incluso económicos, pudiera comenzar a desarrollarse este trastorno? Ok. Los trastornos de la conducta alimentaria, al igual que la mayoría de los trastornos psiquiátricos, se consideran de origen multifactorial. Esto relacionado a que tienen que coincidir múltiples factores de riesgo para que se desarrolle. Dentro de los factores que se ha identificado que sí tienen una relación directa con la presentación de un trastorno de la conducta alimentaria, tenemos particularmente los factores genéticos, los factores neurobioquímicos y factores de alteraciones neuroendocrinológicas. Factores genéticos particularmente se ha relacionado con alteraciones en 3 genes particulares que son propiamente heredables. Es por ello que en todo aquel adulto o todo aquel adolescente que se descubra con un trastorno de alimentación, se tendrá que hacer un seguimiento familiar porque hay una predisposición, que si coincide esta alteración, esta predisposición genética con otros factores neurobioquímicos particularmente, como es alteraciones en algunos ejes de neurotransmisores, como las alteraciones en la serotonina o la dopamina, más relacionados, por ejemplo, a trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, pues existirá un factor adicional para que se presente este tipo de trastornos de la conducta. Sin embargo, algo que también se ha estado estudiando recientemente por la alta prevalencia que existe en los trastornos de conducta alimentaria son las interacciones psicológicas, medioambientales y la influencia cultural que ha estado en boga los últimos años. Por ejemplo, dentro de los factores psicológicos, algo que está muy relacionado con este tipo de trastornos de alimentación, pues es una tendencia a tener cierta imagen perfecta de acuerdo a los estereotipos sociales o a los estereotipos de los medios de comunicación, Claro. Un comportamiento continuo por tratar de complacer a los demás. Exacto. Factores también ambientales como es, por ejemplo, familias disfuncionales. De hecho, una de las teorías que se está manejando actualmente en el desarrollo de los trastornos de conducta alimentaria es cómo influyen todos los patrones de crianza dentro de un hogar para el desarrollo de este tipo de trastornos de la alimentación. Aquí me gustaría hacer como un paréntesis, Claro. porque el acto de alimentarnos propiamente remite a toda una serie de interacciones sociales. No solamente es como el ingerir un alimento, sino Exacto. tiene que ver con toda la rutina y el contexto que existe en la familia, como el sentarse a comer, el platicar durante la ingesta de alimentos, las emociones que se generan alrededor de tomar alimentos, que pueden ser muy placenteras o también pueden ser sumamente desagradables, por ejemplo en hogares caóticos, muy rígidos, donde existe cierto control o cierta negligencia en torno a los tipos de alimentos que se utiliza, que también lleva a un posible trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, cuando confluyen todos estos factores, los genéticos, las alteraciones o trastornos psiquiátricos previos, junto con un ambiente hostil y factores sociales, económicos también y factores culturales, pues es cuando se llega a este punto de presentar un trastorno en la alimentación.
Ahora bien, doctora, en estas tres directrices o definiciones que nos acaba de proporcionar, dependiendo del origen, va a ser el resultado, la conducta alimentaria que haya que corregir, o siempre se presentan las mismas, y cuáles serían entonces estas. Eh, no necesariamente. Actualmente en las guías de clasificación se habla sobre 4 trastornos de la conducta alimentaria particularmente: la anorexia nervosa o nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y trastorno por atracón nocturno, y los trastornos de alimentación no especificados. Todos estos 4 grandes diagnósticos de trastornos en la conducta alimentaria puedan estar directamente relacionados con estos orígenes. En lo que sí hay una diferencia importante es, por ejemplo, en las alteraciones psicológicas que platicábamos que se podían tener en los trastornos de alimentación. Por ejemplo, esta rigidez en el pensamiento, la búsqueda del perfeccionismo, va más relacionado, por ejemplo, a la anorexia nerviosa, mientras que otros factores, por ejemplo, la impulsividad o ciertas dificultades en la regulación emocional, se han asociado más hacia la bulimia nerviosa. Y el trastorno por atracón se ha relacionado un poquito más hacia la impulsividad, por ejemplo, en algunos pacientes también con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro. En cuanto a los estilos de crianza, se ha relacionado un poquito más hogares muy rígidos, hogares en los que también se tiende al perfeccionismo, donde los papás llegan a ser muy ambivalentes en las expresiones de afecto o en las expresiones verbales que se les da, con anorexia nerviosa, y en aquellos hogares donde hay una ausencia marcada de los padres, se ha relacionado un poquito más con la bulimia. Pero en estos ejes directrices, todos están presentes en los 4 trastornos de la conducta alimentaria, aun cuando existe como cierta incremento o cierta exacerbación de algunos de esos datos en cada uno de los tipos. Claro. Ahora bien, doctora, ¿nos podría ayudar definiéndonos cuáles son, qué es la anorexia, qué es la bulimia, a qué se le tendría que denominar un atracón, y cuáles serían estos otros trastornos de la alimentación que no estén bien definidos o bien documentados ya para ponerles un nombre? La anorexia nerviosa es uno de los diagnósticos de los trastornos de la conducta alimentaria más estudiados y de los que se tiene una larga historia. Ha sido como el primer gran diagnóstico de trastornos de alimentación que se incluyó, porque podríamos llamarle como el más aparatoso o el más evidente. Sí. La anorexia se refiere a un conjunto de síntomas que se van a caracterizar porque hay una baja ingesta de alimentos, esto buscando la pérdida de peso o el no continuar ganando ese peso. Junto con esta limitación en la cantidad de alimentos que se ingiere, también existe un miedo intenso a ganar peso que se puede manifestar justo como ansiedad, como una tristeza o como una irritabilidad ante el pedirles que ingieran alimentos. Estos comportamientos en los cuales se van limitando cada vez más la ingesta de los alimentos es un patrón gradual en el cual poco a poco se va viendo el deterioro físico de la persona que lo presenta. Una característica también muy importante en la anorexia es que hay una evaluación o hay una percepción de sí mismo a partir del peso. Por ejemplo, los pacientes llegan a decir, si pesara 40 kilos sería feliz, y como peso 42, pues todavía no alcanzo ese nivel de felicidad o ese nivel de satisfacción. Todo el estado de ánimo y la conducta gira en torno a esa ganancia o esa pérdida de peso. Generalmente este tipo de pacientes llegan a tener una negación de la gravedad de las conductas. Por ejemplo, cuando la familia comienza a comentar, estás bajando mucho de peso, estás muy delgado, le estás dejando de comer, se le resta importancia. Es como si no se percataran de la pérdida real que existe en este peso. Hay 2 tipos de anorexia. Una es la anorexia restrictiva y otra es la anorexia purgativa. En la restrictiva es aquella en la que se caracteriza por solamente que dejan de comer
y en el tipo purgativa es en la que, aparte de dejar de comer, también llegan a tomar, por ejemplo, laxantes, diuréticos, todo con la intención de ir perdiendo peso. Anteriormente se consideraba que en las mujeres, para hacer este diagnóstico, tenía que haber la pérdida del periodo menstrual por lo menos en 3 ciclos, pero actualmente eso ya no se considera un criterio. Desde que exista un miedo intenso por ganar peso y comportamientos dirigidos a perder peso, a limitar la cantidad de alimentos que se ingieren, ya podemos hablar de la anorexia. Algo muy importante que sí quisiera resaltar aquí es que antes de que se presenten los trastornos de conducta alimentaria, generalmente se presentan ya conductas alimentarias de riesgo, que es la antesala de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuáles serían esas conductas alimentarias de riesgo? Que es en lo que tendríamos que poner mucha atención, particularmente en los adolescentes, porque los trastornos de la conducta alimentaria se habla que pueden tener un inicio desde los 9, 10 años, pero tienen un pico de presentación a los 12. Entonces, la población de adolescentes es particularmente vulnerable a presentar este tipo de trastornos. Desde esta etapa, tendremos que estar muy alerta de esas conductas alimentarias de riesgo. Por ejemplo, chicos que comienzan con dietas muy restrictivas, a contar calorías, o que buscan tener ayunos prolongados con la intención de ingerir menores cantidades, cuando comienzan a utilizar laxantes o estos diuréticos, cuando comienzan a buscar medicamentos para adelgazar y cuando ponen una importancia particular en el peso o en la imagen corporal como una preocupación. Bien. En esta parte, algo que también es muy, muy importante señalar es que para hacer diagnóstico de anorexia en niños y adolescentes no se utilizan como estas medidas que conocemos generalmente como el índice de masa corporal. Para niños y adolescentes, lo que tenemos que utilizar son las tablas de crecimiento, donde están por debajo de una percentil 10. Es importante comentar esto porque en algunas ocasiones, por ejemplo, los papás llegan a hacer el cálculo de su índice de masa corporal, pues está adecuado, ¿no? Es esta medida que sacamos de peso y talla. Pero en los niños y adolescentes tenemos que calcularlo a partir de la percentil, porque es lo que nos va a dar un valor real de cuánto peso se ha perdido o qué tan debajo está. Claro. El otro diagnóstico que platicábamos de la bulimia nerviosa es el trastorno que se caracteriza pues por la inducción continua del vómito y que puede tener consigo también atracones. Estos vómitos se deben de presentar por lo menos una vez a la semana durante 3 meses para que pudiéramos hablar ya de un diagnóstico de bulimia o hablar de la antesala, que son estas conductas alimentarias de riesgo que platicábamos. Y en el trastorno por atracón nos referimos a la ingesta incrementada de alimentos en un periodo que se considera mucho más pequeño para ingerir la cantidad de alimentos que se está llevando. Estos se tienen que presentar por lo menos una vez a la semana en los últimos 3 meses, igual que en el trastorno de bulimia nerviosa. Bien, ¿en qué momento se considera que es un atracón? ¿En qué momento se considera que alguien tiene bulimia? ¿Y en qué momento los papás se deberían de dar cuenta que la hija pudiera tener un tema de desorden alimentario, el hijo? Y bueno, el nombre y el apellido ya ustedes los expertos se lo pondrán, pero los papás, ¿cómo en casa tendrían que empezar a revisar o a darse cuenta de este tipo de conductas? Ya nos daba usted algunos ejemplos, doctora, pero ¿qué más? ¿Cuál sería este punto rojo que habría que tomar en consideración para de inmediato buscar la ayuda de los profesionales de la salud? Okay. Uno de los quisiera responder primero a la pregunta del atracón. Para hablar de un atracón deben de existir 2 características. Una de ellas es que la ingesta es mucho mayor, es una ingesta incrementada de las cantidades de alimentos de lo que esa persona ingeriría en cualquier otro momento. Bien. En un lapso de 2 horas. Bien. Esto es, por ejemplo, una pizza completa, un pastel, 3, 4 piezas de pan, pero que sí es mucho más alta de la cantidad que se ingiere regularmente en esas 2 horas en determinada persona. Y algo que tiene que estar es la sensación de que se pierde el control durante ese episodio. La sensación de no puedo parar, a pesar de que siento que es mucho, de que me estoy sintiendo físicamente mal, por ejemplo,
con el abdomen distendido o que hay náuseas, pero que se continúa con la ingesta. Es cuando ya hablamos de que existe un atracón propiamente. Es importante considerar esto porque, por ejemplo, en las fiestas o en periodos como Navidad, Año Nuevo, donde llega a haber una mayor ingesta de alimentos, podríamos decir, me dio un atracón, pero tal vez sí fue una mayor cantidad de alimentos sin la sensación de pérdida de control. Por eso es que no sería un atracón propiamente. Claro. Tiene que ser una ingesta alta en 2 horas de duración en la cual se pierda ese control, exista un malestar, se perciba, yo no quería comer esto, quería parar, pero no podía hacerlo. Es cuando ya existe un atracón. Respecto a los focos rojos, es muy importante aquí señalar que no todos los trastornos de la conducta alimentaria cursan de manera inicial con pérdida de peso. De hecho, en los pacientes con bulimia y con trastorno por atracón puede existir un sobrepeso u obesidad. Entonces, el peso no sería siempre como el foco rojo. Claro. Que sí tendríamos que tener muy presente es, si ese peso se pierde en un periodo rápido o se incrementa el peso en un periodo muy rápido de tiempo, sería un primer momento para decir, algo está pasando con la manera en la que mi hijo está comiendo. Bien. Algo está pasando con los tipos de alimento o con las cantidades de alimento que se está ingiriendo. Otro foco rojo es también cuando se comienza a identificar que hay una percepción de la imagen corporal como si fuera la totalidad de la persona. Por ejemplo, cuando hay comentarios como me siento muy mal porque tengo sobrepeso, o estoy muy angustiada porque me comí 5,000 calorías, las demás personas se quejan de que soy muy delgado o que soy muy gordito, y es una preocupación constante en la casa. También cuando los chicos comienzan a buscar tipos de alimento para modificar su rutina habitual, por ejemplo, que comienzan con comentarios de cada tortilla tiene cierta cantidad de kilocalorías, entonces ya las voy a dejar de comer. ¿Sabes cuánto te estás comiendo de grasas en esa hamburguesa? Cuando hay una fijación puntual con los alimentos y comienza a haber cambios en los patrones, por ejemplo, cuando comienzan a disminuir la ingesta de las cantidades habituales, o cuando comienzan a buscar ciertos medicamentos o llegan a utilizar, por ejemplo, algunos diuréticos o laxantes. Frecuentemente utilizan o buscan medicamentos que generan diarreas o medicamentos que impiden la absorción de las grasas, y comienzan los papás a identificar como, bueno, tiene un medicamento que nadie le recetó, o constantemente veo que está dejando los alimentos en el plato. Particularmente cuando se induce el vómito, algo muy característico es que comienzan a levantarse de la mesa para ir al baño en cuanto se termina de comer, para inducir el vómito lo antes posible y que no se absorban las grasas que se están ingiriendo. También cuando vemos que constantemente entran al baño y se molestan si se acercan, o cuando se trata de evitar que los papás vean cómo comen. Por ejemplo, llegan de la escuela y ya comí, o yo como después, cuando dejan de compartir la mesa con los papás. Serían como focos para ir identificando que algo pasa. Muy bien. Doctora, tengo que ir a un corte comercial, y ¿qué le parece si mientras me ayuda pensando en la respuesta? ¿Qué pasa ahora en el confinamiento? El simple hecho de estar sin poder salir, sin poder ver a los compañeros de la escuela, a los amigos, a las amigas, ¿exacerba este tipo de conductas o han sido el pivote para que se presenten? Me lo puede contestar regresándole del corte a comercial, si es tan amable. Estamos platicando con la doctora Ana Rosa García Verdeja, ella médica psiquiatra y psiquiatra infantil y de la adolescencia, sobre los trastornos o la conducta alimentaria. 4:31 de este 19 de agosto de 2021. La temperatura continúa en 29 grados centígrados. Pausa, regreso con ustedes.
lo advertiste, o tal vez te ignoré. ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Arkansas se celó y todo eso pasó. El fin del rock and roll. El fin del rock and roll. Un que mató a su reina mientras bailaba su vals. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo me llamó y todo eso pasó. El fin del rock and roll. El fin del rock and roll. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el diablo. 4 de la tarde con 33 minutos de García Verdeja, ya médica adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, psiquiatra de adolescentes, de niños, de niñas, sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Antes de ir al corte a comercial, doctora Ana Rosa le preguntaba cómo es que el confinamiento ha contribuido, si es que es así, a que este tipo de trastornos de la conducta alimentaria se hagan más evidentes o los ha evidenciado a través de este confinamiento a lo que se ha sometido todos, pero en particular parece que los niños, las niñas y los adolescentes son quienes han tenido menos elementos para salir a flote de esto. Han existido ambas situaciones, tanto en aquellos pacientes que ya presentaban conductas alimentarias de riesgo, sí se ha identificado una transición hacia un trastorno de la conducta alimentaria, esto es, se han agravado las conductas disfuncionales en cuanto a la ingesta de alimentos, particularmente por un motivo. Durante todas las pandemias, lo que se ha identificado a nivel mundial es que se incrementan los síntomas de alteraciones en el estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad, las variaciones en los patrones de sueño y también las variaciones en los patrones de alimentación. Hablábamos un poquito al inicio que en aquellos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria también es frecuente que existan alteraciones en otros ejes químicos, por ejemplo, en los neurotransmisores que se involucran con ansiedad y depresión. Entonces, ya existe esa predisposición que se ha agravado por el confinamiento ya de casi 18 meses en casa, con la limitación de la movilidad, con la limitación de la interacción social. Entonces, al incrementarse estos síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, consigo también ha llevado a un incremento en los síntomas propios de la alimentación. Esto es que se presenten de manera más intensa los síntomas propios de los trastornos de la conducta alimentaria. Otro factor que también se ha relacionado particularmente con la alimentación durante la pandemia es que las rutinas han cambiado. La actividad física, el gasto calórico que se ha hecho en los niños y adolescentes, pues es mucho menor. Los adultos tenemos que continuar saliendo de casa para trabajar, para ir al súper, cubrir ciertas necesidades, pero los niños han permanecido prácticamente estos 18 meses confinados al 100% en casa. Claro. En el mejor de los casos, los chicos que tienen un patio, un jardín,
que viven en alguna privada donde existe la posibilidad de salir de casa sin un riesgo de contagio alto, han logrado mantener cierta actividad física, pero aquellos chicos que viven en un espacio pequeño, muy reducido, en el cual pues solamente se camina de la habitación a la cocina y de la cocina a la sala, ese gasto calórico es muy bajo. Ha habido un incremento importante en los niveles de sobrepeso y obesidad en la población de niños y adolescentes durante el confinamiento. Entonces, esto también ha condicionado pues alteraciones, variaciones en el peso que pueden relacionarse con el inicio de las conductas alimentarias de riesgo. Por ejemplo, en aquellos hogares en los cuales se les ha llegado a hacer evidente a los chicos como el estás subiendo mucho de peso, ya estás gordito, no te mueves, todo este tipo de adjetivos que se les puede llegar a colocar son factores estresantes o factores de riesgo para que comiencen con alteraciones en la percepción de su imagen y que comiencen a identificar, bueno, ya no me gusta cómo me siento, pero tampoco hay la posibilidad de salir de casa a hacer ejercicio. Anteriormente los chicos en la escuela, los 30, 40 minutos del recreo, el receso, podían correr y hacer mucho ejercicio. Pero ahora, estando en casa confinados, esos pequeños espacios para la actividad física pues se limitan. Si a eso le sumamos los señalamientos que puede llegar a haber en la casa, pues se vuelve un factor de riesgo mucho mayor. Por eso es que la pandemia sí se ha relacionado con un incremento en la intensidad de los síntomas en la alimentación en pacientes que ya lo tenían, pero también se relaciona con un inicio de estos trastornos de la conducta alimentaria. Muy bien. Por ahí... Doctora, el tiempo se nos acaba. Quisiera preguntarle, ahí en el Hospital Infantil Psiquiátrico Juan N. Navarro, ¿tienen toda la infraestructura? ¿Se pueden recibir a los pacientes que tengan este tipo de trastorno de la conducta alimentaria para que ustedes les den especial tratamiento y seguimiento? Por supuesto que sí. De hecho, existen muy pocas instituciones que pueden proporcionar el manejo integral para la atención de los pacientes, y dentro de estas, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro tiene la capacidad de realizarlo, porque todos los trastornos de conducta alimentaria requieren un seguimiento estrecho por psiquiatría, por pediatría o en el caso de adultos, por medicina interna, por nutrición y también de servicios de psicoterapia. Muy bien. Para adultos existen otras posibilidades, pero en niños el hospital es una excelente opción. Muy bien, pues espero que sea la primera de muchas más pláticas con usted. Muy interesante el desarrollo del tema. Le agradezco mucho su participación esta tarde, doctora, y le mando muchos besos y abrazos desde la sanísima obligada distancia. Cuídese mucho, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buen día y gracias por la invitación. Gracias. Ahí la voz en esta tarde de la doctora Ana Rosa García Verdeja, ella médica psiquiatra y psiquiatra infantil de la adolescencia, adscrita al Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, con quien platicamos de los trastornos de la conducta alimentaria. 4:00 con 40 minutos de este 19 de agosto de 2021. Pausa, tengo más para usted, vengo.
Pulso Saludable Deportivo. 4 de la tarde con 40 y... que me acompañan los controles técnicos desde 19 de agosto de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Y ya se encuentra con nosotros mi queridísimo George de los deportes, Jorge Negrete, guapísimo y ya experto en materia deportiva, el máster. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jorge? Muy buenas tardes. Lili, muy buenas tardes y a toda la gente de Pulso Saludable. La verdad es que siempre que me presentas es como... Te emociona. Como volver así como volver a despertar en el día que sabes que va a estar fuertísimo, entonces te dan toda la pila, todo, te elevan tu ego y pues no. Ay, corazón, amiga. Sabes que te amamos en este programa. Ya pronto estaremos por allá. Nada más que estos chavos se empiecen a vacunar más, sí. Que la gente está más respetuosa, sigue usando su cubrebocas, claro. Que no se relajen, que sepan que todavía eso está bien pesado. Cuando toda la gente entienda y que pueda bajar la curva, nos vemos por allá en carne. Claro que sí, corazón. Ahora cuéntame, tenemos poquitos minutos con los deportes, pero venga. Oye, mi Lili, pues es que sí lo mencionabas bien padre en la introducción del Pulso Saludable de hoy. ¿Qué es lo que hace Messi a su llegada al PSG? No es nada más que haya llegado gratis, no es nada más que se vaya a ganar 40 millones aproximadamente anualmente por jugar allá, sino todo este efecto dominó que provoca. Venta de playeras. En un solo día se agotaron 30 millones de euros se empacó el PSG nada más de ventas de playeras con el número 30 de Messi. Sí. Ahorita, a la fecha, desde hace una semana que ya se hizo oficial su llegada a París, se ha ganado más o menos 100 millones de euros solamente de la venta de playeras, sin ninguna otra cosa. Patrocinios. Se cree que va a elevarse en un 70% el nivel de patrocinios hacia el PSG. Claro. De repente, el de marketing de Nike se ha de estar casi suicidando, si no es que ya lo corrieron, como también le pasó a su antecesor cuando dejó ir la marca de Roger Federer de Nike. Claro. Porque pues Nike ahí negoció con Michael Jordan, con la marca Air Jordan, que si bien es una submarca de Nike, ya se maneja como que es una parte independiente. Entonces Nike le dice a Air Jordan, no te preocupes, te quedas 5 años con el patrocinio del PSG, y entonces las playeras de Messi, en lugar de traer la palomita de Nike, traen el logo de Air Jordan. Entonces imagínate el de marketing, o sea, nunca se imaginó el señor que Messi podría llegar al PSG y lo que iba a ganar Michael Jordan con esto. O sea, fíjate, ya estamos hablando de una leyenda del básquetbol por su marca que también se va a ganar una lanota por la llegada de Messi. No se diga las transmisiones de fútbol, mi Lili. Antes de la llegada de Messi, pasar los partidos del PSG te costaba 50 millones de dólares más o menos. El que se avivó ahí fue José Ramón Fernández porque él dijo a ESPN, oigan, vamos a quedarnos con el PSG. Bueno, si ahorita TUDN, Fox, TV Azteca quisieran transmitir los partidos del PSG con Lionel Messi, pues ya les costaría 150 millones, o sea, se triplicó el costo de un partido o de la temporada completa del PSG en las televisoras. Claro, entonces, de ahí sale el sueldo de este señor, ¿no? Pues imagínate, no, el sueldo de él, el de Mbappé, el de Di María, el de Icardi, el de Sergio Ramos, el de Donnarumma, el de Keylor Navas, de los que tú quieras. O sea, lo que el PSG se está metiendo de lana con la llegada de Leo Messi es desorbitante y pues veremos qué pasa en los próximos años, porque tendrá que haber otros equipos grandes que se quieran avivar y puedan intentar conseguir una ganancia así. Se habla del Real Madrid con Haaland, Mbappé podría llegar también a Madrid el año que entra totalmente gratis. Entonces es una nueva forma de mover el mercado. No renueves con tu equipo actual, nos aguantamos un año, te vienes gratis y pues con tu simple llegada podemos empezar a ver cómo pagarte un sueldo que esté a tu altura, ¿no? Claro. Entonces ahí se verá lo que sea con Lionel Messi. Y eso también me recuerda porque pues, este fin de semana también regresa a los cuadriláteros Manny Pacquiao. Y Manny Pacquiao, que ya tenía un rato de no pelear, iba primero su rival iba a ser Errol Spence, el norteamericano, ese se lesiona, entonces llega un cubano que es Yordaní Sugar a hacer el quite, y Manny Pacquiao posiblemente, con todo y esto, la pandemia, el cambio de contrincante, se podría embolsar unos 25 millones de euros por esta pelea.
Entonces, Wow. es como que una forma de empezar a ver el negocio bien Claro. de los deportistas y sobre todo de la gente que está a su alrededor. Por otro lado, mi Lili, pues el próximo 24 de agosto se inauguran los Juegos Paralímpicos de Tokio. Todo está listo, se mantienen, va a haber competencia. Es la 16ª edición que se lleva a cabo, la segunda en territorio japonés. Recordemos que la primera vez fue allá en el 64. Como te decía, la inauguración es el 24 de agosto, va a haber pruebas desde el 23 y estarán terminando o finalizando el 5 de septiembre próximo. En total va a haber 22 deportes con 569 disciplinas entre todas las categorías, 98 países participantes, donde los Estados Unidos, pues bueno, es la delegación más grande con 240 miembros. Para estos juegos llegan el bádminton, el taekwondo, disciplinas que no habían estado en otras ocasiones, mientras que el fútbol 7 cambia, cabe la redundancia, de número 7 a jugarse a un fútbol 5, y la vela queda totalmente descartada en este programa. Entonces, pues las 22 disciplinas, estaríamos hablando del atletismo, del bádminton, del baloncesto, del bokia, que es un deporte exclusivamente del deporte paralímpico, el ciclismo, esgrima, el fútbol, el goalball, la halterofilia, hípica, judo, natación, piragüismo, entre otras tantas actividades deportivas. Como dato importante de estos paralímpicos, mi Lili, pues son los juegos con más equidad de género que se han llevado a cabo en la historia del deporte paralímpico. Entonces vamos a tener un 40.5% de participación de mujeres, lo cual pues no se había visto nunca antes. En este caso, la Delegación Paralímpica Mexicana tiene un punto a favor porque lleva de los 60 deportistas que van a estar representando a México, 29 son mujeres, 31 son hombres, van a estar participando en 11 disciplinas del programa paralímpico, donde aquí no me gusta, y ojalá que la gente pues, nos pueda decir sus opiniones. No deberían de decir el deporte para atletismo porque es paralímpico, el para ecuestre, ¿no? O sea, creo que las actividades deportivas pueden mencionar perfectamente que es atletismo, es ecuestre, en judo, natación, en halterofilia, remo, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón. Es donde van a estar participando los atletas mexicanos, que hay que recordar que nuestro país es catalogado como potencia en estos juegos. En toda su historia, México ha ganado 289 medallas en total, de 97 de oro, 90 de plata y 102 de bronce. Entonces, la verdad es que esperamos una buena participación de nuestros compatriotas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Mi Lili, no sé si tengas alguna duda, etcétera. De repente a mí me preguntaban qué es el bokia. Dime una cosa, ¿cómo va a estar la jornada del fútbol? Ayer había un operativo bastante interesante en el Estadio Azteca por este encuentro del América que tiene una capacidad limitada, pero no deja de generar interés. Ya, como bien dices, la gente tiene mucha necesidad imperiosa de salir como todos, pero yo sigo pensando que hay cosas que podríamos dejar para después y primero preservar la salud para después vivir todas estas experiencias. ¿Va a haber algunos partidos similares el fin de semana? Mi Lili, es que estamos hablando de una doble jornada esta semana. Se jugó el fin de semana, se está jugando entre semanas, se llega a jugar entre sábado y domingo. Fútbol a tope. Qué bueno que tocas este tema porque la verdad es que la Federación Mexicana creo que está sobreexplotando a los futbolistas mexicanos con tanto fútbol. Se acaba de anunciar otro partido amistoso contra Ecuador. Y en lo que se refiere a los sistemas de seguridad de COVID, pues bueno, recordemos de entrada es que todavía hay una disyuntiva entre si es semáforo rojo o semáforo naranja lo que hay en la Ciudad de México. Mientras no se diga oficialmente que es rojo, claro, entonces las actividades deportivas pueden seguir teniendo gente en los estadios. Como bien lo sabemos, hay una cantidad limitada de accesos para que pueda estar en los partidos, pero pues bueno, aquí hablamos, tanto la afición, como bien lo comentábamos, ¿no? Es la población la que también tiene que cooperar y también decir, voy o no voy, si voy me cuido o no me cuido.
Y la otra de las autoridades de también informar bien y que mejor se diga, ¿saben qué, señores? No podemos estar permitiendo que haya gente en los estadios, pero también entra la parte económica de las ligas y de los mismos equipos. Hay que recordar la cantidad de dinero que perdieron muchos cuadros al no tener, pues, el acceso a espectadores a sus estadios, la venta y consumo de bebidas alcohólicas, de comida, de productos afuera del estadio. Es todo un mundo lo que se lleva a cabo, mi Lili. Claro. Siendo honestos y hacia tu pregunta a detalle, pues mientras no haya una explicación o una medida clara, pues simplemente se van a seguir acatando las reglas y entonces al estar en naranja, pues puedes seguir metiendo gente al estadio. Claro, y finalmente, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero yo le preguntaba justamente el martes pasado al presidente en qué estábamos en naranja, estábamos en rojo, porque Secretaría de Salud hace la recomendación de estar en rojo, pero la jefa de gobierno dice, estamos en naranja, muy naranja. Entonces, ahí confirmó el presidente, apoyando, por supuesto, a la doctora Claudia Sheinbaum, que estábamos justamente en naranja, y ella en algún momento dijo que la economía de la Ciudad de México ya no da para seguir en rojo, pero no se trata de economías, sí se trata de economías, es un tema muy complejo, pero ¿cómo puedes preservar la economía si las personas están muriendo o se están enfermando? Entonces, es una decisión muy complicada la que se tiene, pero también entiendo que debe de haber corresponsabilidad y muchas veces como seres humanos no hacemos lo que nos toca, así es que también somos muy responsables de que el rojo esté muy rojo y que el naranja siga apuntándole a rojo, ¿no, Jorge? O que no regresemos a amarillo, que no regresemos a verde. O sea, la verdad es que ahí no es una cuestión nada más de gobierno, sino de la responsabilidad de cada uno como individuo y como sociedad. Claro. Entonces, pues, a detalle y así a respuesta tajante a lo que tú me preguntabas, pues sí, este fin de semana va a seguir habiendo gente en los estadios, mi Lili. Esto no va a cambiar. Muy bien. ¿No? Ahora sí que circo, maroma y teatro para la afición, y entonces acá el fútbol, pues es lo que mueve a México y no hay algo más importante para un mexicano que su fútbol. Hasta acá mi reporte, mi Lili, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y pues un saludo a Vero allá en cabina y a ti por supuesto, y ojalá que pronto nos podamos ver ya en persona y hacer este Pulso Saludable en directo. Muy bien, muchísimas gracias mi querido Jorge, te mandamos besos y abrazos desde la sana distancia, sabes que te queremos. Gracias, buenas tardes. Igualmente, que estén bien. Antes de irnos de Pulso Saludable en esta tarde, déjeme comentarle que hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en conferencia de prensa de Sala 1, me tocó la responsabilidad de ser la que guiaba el evento. Y le quiero contar algunos datos interesantes y compartirle la promoción que tiene estas 16 clínicas que se encuentran distribuidas en la Ciudad de México y en el área metropolitana, pero le cuento antes algunos datos de interés. Sala 1 celebra estos 10 años de experiencia avalada y científica clínicamente y con evidencias. Desde el 2011, Sala 1 ha atendido a más de 500,000 pacientes, realizando más de 80,000 cirugías y tratamientos para prevenir los problemas visuales a través de sus diferentes programas. Esta empresa tiene 19 clínicas ubicadas en la Ciudad de México y área metropolitana, cada una con tecnología de última generación y más de 70 médicos certificados oftalmólogos con alta especialidad. Mensualmente, 20,000 personas confían en Sala 1 para el cuidado de sus ojos y reciben atención de calidad con servicios accesibles. También esta empresa, que está dirigida en dos vertientes muy importantes, como una de las empresas más destacadas en el área de la oftalmología, por su director general, que es Carlos Orellana, y también por el doctor Fernando José Macuset, quien es el director médico de esta institución. Y cabe destacar que ellos, aparte, tienen acciones socialmente responsables y tienen programas para tener más acceso a usted y que usted a su vez tenga alternativas de tratamiento ideales para sus problemas relacionados con la vista. Tiene programas de responsabilidad social como Guardianes de la Vista, también campañas como Nos va bien haciendo el bien, nos va bien haciendo el bien, y estas y Guardianes de la Vista son dos programas que se han constituido desde que dio inicio a esta sala 1, y usted puede identificarlas. Hay algunas
en la zona metropolitana, muy conocidas de colores amarillos con azul, en materia de oftalmología y atienden emergencias y con los costos pues adaptados a las carencias y a las necesidades primarias de la población mexicana. Y para festejar estos 10 primeros años, esta primera década de vida, las consultas con los médicos oftalmólogos cuestan 200 pesos en cualquiera de las clínicas, realizando el resto del mes su cita. Pueden hacer la cita a través de la página web o también a los teléfonos 55 47 74 80 95 o bien al 55 47 77 72 72. La página web www.sala1.com.mx, todo en minúsculas. Usted también puede enterarse de la información a través de sus redes sociales. Están en Facebook, en Instagram, como sala1.mx. Una de las salas más grandes, usted la puede encontrar en Hamburgo 115, en la zona rosa, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Así que bien por esta empresa 100% mexicana y por la labor tan loable que hace al apoyar con tecnología de punta y costos accesibles a las y los mexicanos que padecen de enfermedades oculares. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto el jueves. Soy Liliana Noble Alemán y ya sabe, si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese en casa. Gracias, Vero. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.